Bienvenidos, una vez más, a Crímenes del Mundo. Hoy vamos a desentrañar una historia que, más que un expediente policial, es un espejo oscuro de nuestra época. La colisión entre el brillo aspiracional de las redes sociales y la lógica despiadada del crimen organizado. Hablamos de EFG, una creadora con decenas de miles de seguidores, RCGL, su esposo y sus 2 hijos. Una familia que mostraba en pantalla un estilo de vida de lujo. Y que terminó, fuera de cámara, en una escena de horror. La cronología importa. Los cuerpos fueron hallados el 22 de agosto de 2025 dentro de una camioneta abandonada en Guadalajara, envueltos en plástico. Días después, el caso saltó a la prensa internacional, multiplicándose titulares el 1-2 de septiembre. La localización que se ha mencionado en medios es el barrio de San Andrés, y según reportes, las pesquisas condujeron a un taller mecánico cercano donde habría indicios de violencia. En un primer momento se produjeron detenciones relacionadas con el taller. Esas personas habrían quedado en libertad por falta de pruebas mientras la investigación seguía su curso. Las edades difundidas: 32 años para EFG, 36 para RCGL y 13 y 7 años para los menores. La forma del hallazgo, envueltos en plástico, dentro del vehículo, llevó a calificarlo mediáticamente como una ejecución al estilo cártel. En lo digital, EFG acumulaba más de 44 mil seguidores en TikTok. Su contenido había evolucionado desde piezas ligeras y sincronías musicales hacia una vitrina de estilo de vida, viajes, marcas y escenas que transmitían abundancia. Su última publicación data de agosto, luego, silencio. Tras conocerse la noticia, su perfil se llenó de mensajes de despedida y conmoción por parte de seguidores. Detengámonos un momento en el lenguaje de la violencia organizada. Cuando un crimen exhibe patrones repetidos, ataduras, plásticos, abandonos en lugares específicos, quienes viven bajo la sombra del crimen organizado lo leen como mensajes. Un homicidio no solo elimina a alguien, anuncia algo. El plástico no es casualidad, el lugar tampoco. Cada detalle pretende intimidar a terceros, confirmar control territorial o castigar supuestas traiciones. Así lo sugieren, por la forma del hallazgo, varias coberturas internacionales. Subrayo, el móvil oficial no está confirmado y la Fiscalía continúa investigando. Ahora, la pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una narrativa pública de éxito, aviones privados, hoteles exclusivos, bolsos y joyas, acabe conectada, siquiera por sospecha mediática, a la maquinaria del crimen organizado? Aquí conviene distinguir entre hechos verificados y marcos explicativos. Los hechos son los ya relatados. El marco explicativo es más amplio: cómo se lava el dinero y por qué la ostentación es útil a ciertos grupos criminales. En lo técnico, el lavado pasa por 3 etapas: colocación, mover el efectivo lejos del foco del delito; estratificación, ocultarlo con capas de transacciones y estructuras; e integración, reinsertarlo como si fuera ingreso legítimo. Esto no es opinión, es la descripción canónica recogida por UNODC y los estándares FATF. ¿Y por qué el lujo? Porque ciertos mercados, inmobiliario, arte, antigüedades, artículos de alto valor, comercio internacional con facturas manipuladas e incluso criptoactivos, permiten mover y valorar bienes de manera subjetiva o con amplios márgenes, lo que facilita justificar precios, diferir pagos o ocultar beneficiarios reales. La FATF ha advertido de riesgos en arte y antigüedades: subvalorar, sobrevalorar, ventas falsas, identidad oculta, inmobiliario y esquemas profesionales de lavado. Los reportes GAO y FATF-Egmont describen el comercio internacional como vía Trade-Based Money Laundering. En la práctica, ¿qué significa? Que la ostentación pública puede cumplir una doble función. 1.
Normalizar un nivel de gasto, haciendo creíble que hay ingresos altos por publicidad, patrocinios o empresas que nadie audita desde fuera. Y 2. Respaldar transacciones que integran capitales ilícitos, por ejemplo, compras de bienes de lujo, estancias, eventos o colaboraciones cuyo valor real es difícil de medir si no se ve la trazabilidad del dinero. Esto no afirma que tal esquema se aplicara en este caso. Explica por qué en general la estética del lujo y la exhibición constante resultan útiles a organizaciones que buscan respeto, aspiración y silencio alrededor del origen del dinero. Regresemos al expediente. La etiqueta al estilo cártel no es un capricho de redacción. Se usa cuando la escena evoca prácticas atribuibles, por su violencia, puesta en escena o mensaje, a organizaciones de ese tipo. En este caso, la combinación de plástico, camioneta y un punto de abandono con posibles indicios cercanos, el taller, es coherente con esa lectura. Repito, la autoridad no ha confirmado el grupo ni el móvil. La cobertura habla de sospecha y línea de investigación. Respecto a la vida digital de EFG, hay piezas que ayudan a entender el impacto social del caso, publicaciones que proyectan ranchos, vehículos, viajes, marcas y, según algunos medios, hasta música de narcocorridos en ciertos videos, un género que romantiza la figura del narco. Esta estetización del poder y el exceso no es nueva, pero en la era TikTok-Instagram su amplificación algorítmica es masiva. Dicho eso, cuidado, no toda ostentación es delito ni toda influencer con lujo está vinculada a criminalidad. Lo relevante es cómo esa estética facilita que, si hay un negocio ilícito detrás, el público lo perciba como éxito legítimo, y potenciales colaboradores se sientan atraídos. Hablemos de hipótesis, no confirmadas, que medios y analistas suelen barajar en casos con esta firma. Pérdida o desvío de fondos, exposición excesiva que vuelve caliente a un activo, o riesgo de cooperación con las autoridades. Son explicaciones típicas del ecosistema, no equivalen a certeza en este hecho concreto. El resultado: múltiples víctimas, menores incluidos, funciona como mensaje total, borrado de la línea de sangre y teatralización del poder. Quien ordena algo así busca que nadie dude de la capacidad de castigo. Insisto, el móvil y la autoría siguen bajo investigación. Si este caso te está resultando interesante, recuerda apoyarnos con tu suscripción y activando la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos análisis de crímenes del mundo. Llegados aquí, la pregunta es, ¿cómo se investiga un crimen así? La respuesta es multicapa. Primero, escena y cadena de custodia. Levantamiento de indicios, fluidos, fibras, huellas, trayectoria balística, teléfonos, CCTV y cámaras privadas. Segundo, recorrido digital. Extracción forense de móviles y cuentas. Mensajería, redes, borradores, ubicaciones. Metadata de fotos y videos. Rastro de pagos y transferencias desde y hacia intermediarios. Tercero, entorno económico. Compras recientes, vehículos, joyas, inmuebles, contratos y facturas, sociedades vinculadas, beneficiarios reales. Cuarto, redes de contacto. ¿Quién siguió a quién? ¿Quién comentó? ¿Quién apareció en determinados viajes o eventos? Y, sobre todo, cruces con investigaciones financieras en marcha. Mucho de esto descansa en las recomendaciones FATF y marcos antilavado, beneficiario final, diligencia debida, reportes de operación inusual. En paralelo, la OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, se ha vuelto crucial. Geolocalizar escenas por fachadas, anuncios, mobiliario urbano. Sincronizar sombras y clima con la meteorología del día. Cotejar modelos y colores de vehículos. Rastrear Instagram Stories con marcas de tiempo. Y cruzarlo todo con prensa local.
En este expediente, por ejemplo, varias piezas periodísticas sitúan la camioneta y el taller como nodos clave de la cronología. Para un equipo de investigación, policial o periodístico, son pivotes para reconstruir minuto a minuto qué pasó entre la última actividad conocida y el hallazgo. Volvamos a la narrativa social. ¿Por qué la tragedia conmociona tanto? Porque toca tres fibras a la vez. Primera, la familia. La idea de hogar como zona segura queda pulverizada cuando menores aparecen entre las víctimas. Segunda, la ilusión. El público que consumía un cuento de hadas digital descubre, de golpe, que el brillo puede ser un telón. Tercera, la impunidad. La escena sugiere que hay actores capaces de planear, ejecutar y enviar mensajes más allá de la vida de las personas, y eso genera pánico y desencanto. En este punto conviene separar culpabilidad de responsabilidad cultural. Culpa penal la decide un juez con pruebas. Pero la industria de la atención, plataformas, marcas, audiencias, tiene su cuota de responsabilidad cultural al premiar la ostentación vacía y el shock value. Los algoritmos empujan lo que engancha: lujo, exceso, peligro. Y una parte del público no quiere saber de dónde sale el dinero, solo cómo se ve. Esa dinámica no mata por sí sola, pero sí crea demanda de relatos, donde el poder es protagonista y la empatía estorba. Otra capa que alarga y enriquece el análisis es el mercado donde más se lava: inmobiliario y arte. El real estate permite estacionar capital con plusvalías y alquileres. El arte ofrece opacidad, movilidad y valoración subjetiva. Cuando las transacciones se hacen a través de interpuestos o sociedades pantalla, seguir la pista exige beneficial ownership transparente. Si no hay registro efectivo de quién está detrás, perseguir el dinero es perseguir sombras. Reguladores y organismos advierten de esto una y otra vez. Sumemos el comercio internacional: subfacturación, sobrefacturación, mercancías que no llegan o llegan con precios imposibles, triangulaciones. El resultado es que dinero ilícito viaja dentro de operaciones normales. Aquí, el TBML, lavado basado en el comercio, es rey y está descrito al detalle por FETF, Egmont y Gao. ¿Por qué contar todo esto en un canal de True Crime? Porque sin entender el dinero, no se entienden los mensajes. La violencia espectacular no es un fin, es un medio para proteger flujos que valen millones. Y la ostentación digital puede ser, en ese tablero, tanto carnada como escudo. Te exhibe como exitoso, te legitima socialmente, te da contactos. Pero también te vuelve visible para rivales y autoridades. Cuando pasas de activo a pasivo, en esa lógica, el desenlace puede ser fulminante. Ahora, una advertencia ética necesaria: no culpabilizamos a quienes muestran lujo per se. La crítica va hacia la instrumentalización de esa imagen por parte de terceros que usan la estética para blanquear prestigio y normalizar lo que no debe normalizarse. Y va también hacia quienes consumimos ese lujo sin preguntar nada. Porque la normalización es el primer paso del silencio. Volvamos a la investigación. El rastro de pagos, tarjetas, transferencias, efectivo convertido en vouchers, cripto o compras segmentadas suele dejar microhilos. Los profesionales del lavado, sí, existe la figura del Professional Money Launderer, montan arquitecturas, empresas fachada, testaferros, cadenas de cuentas, compensaciones internacionales y una narrativa comercial convincente. Desmantelar eso requiere inteligencia financiera, cooperación internacional y tiempo. En el plano cultural, hay otro ángulo: el de los relatos musicales y audiovisuales que glorifican el poder criminal. Algunos medios han señalado que en el perfil de EFG aparecían narcocorridos en ciertos contenidos. No es prueba de delito, pero sí una pieza más de un ecosistema simbólico donde lujo, armas,
vehículos y códigos se entrelazan en una estética aspiracional. Cuando ese imaginario coloniza el para ti de millones, hay que preguntarse qué modelos estamos amplificando. Y está la capa humana. Detrás de etiquetas hay una familia truncada, una mujer, un hombre, dos menores. Independientemente de lo que diga el expediente, el hecho de incluir niños como víctimas cruza una línea que muchos códigos criminales tradicionales consideraban tabú. Que hoy se cruce con tanta frialdad habla del tipo de poder que se ejerce, uno que no reconoce límites. Ese "nadie está a salvo si cruzas la línea" es el núcleo emocional del mensaje. ¿Qué puede esperarse a partir de ahora? En términos judiciales, una carrera de tiempos, ampliar peritajes, consolidar pruebas que no se caigan en juicio, y blindar testigos si los hay. En términos mediáticos, nuevas oleadas de información, piezas locales, confirmaciones oficiales, filtraciones y, ojalá, resoluciones. Y en términos sociales, otra discusión necesaria. ¿Cómo consumimos estos casos sin convertirlos en espectáculo y sin reenviar, sin querer, el mensaje del miedo? Para cerrar, vuelvo al inicio. Este caso duele porque nos obliga a mirar una verdad incómoda. El capital social que da la fama puede ser cooptado por el capital ilícito para lavarse. Y nosotros, plataformas, marcas, audiencias, a veces jugamos, por omisión, el papel de notarios de ese blanqueo simbólico. No todos los lujos en redes son sucios, pero todos merecen una mirada crítica cuando, detrás del brillo, aparecen silencios demasiado perfectos. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en Crímenes del Mundo. Si este análisis te ha hecho pensar, suscríbete, activa la campana y déjanos tu opinión. ¿Crees que la cultura de la ostentación está creando una zona gris donde se normaliza lo que no debe normalizarse? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas y marcas en esto? Y, sobre todo, ¿cómo protegemos a quienes quedan atrapados entre la necesidad de validación y la lógica de un poder que no perdona?